¿Ya les aparece que está grabando? Ah, ya. Ok. ¿Sí se escucha bien? Claro, sí se escucha bien y sí se parece que está grabando. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a continuar con el temario. El tema de hoy, pues es, como dice la primera diapositiva, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Son temas, quizá la enfermedad trofoblástica, pues, no es algo que veamos tan común en nuestro hospital, pero sí ha tocado algunos casillos, ¿no? Y pues embarazo ectópico sí es algo bastante importante de conocer, ¿no? Los conceptos y los hallazgos por imagen. Voy. Ok, vamos a comenzar entonces con gestación ectópica. Pues esto habla más que nada de la implantación del óvulo fertilizado que no se va a localizar a nivel endocavitario. Esa es la definición como tal de pues, el embarazo ectópico, ¿no? Estadísticamente, pues habla de un 95% va a ser tubario, es el más común, y un 5% pues no se va a localizar en la trompa uterina. Ahorita vamos a ir desglosando más que nada los hallazgos en cada uno de los sitios más comunes, del más común al menos común, por así decirlo. Y en el esquema de la derecha, pues vemos el porcentaje, ¿no? de las apariciones en un embarazo, digamos, normal, por así decirlo, una concepción normal, porque también cambia un poco cuando hablamos de una fertilización in vitro, por así decirlo. Sin embargo, esto es importante, que tengan los conceptos de un embarazo o de una fertilización normal, por así decirlo. El mayor porcentaje de la aparición tubaria es a nivel ampular, ¿no? Y pues vemos en el esquema cómo va decreciendo el porcentaje en cuanto a los hallazgos, en cuanto al sitio de implantación. El último, aunque es menos 0.06%, se refiere a la implantación en la cicatriz de cesárea, ¿no? Se dice que 11 de cada 1000 gestaciones pues va a ser ectópica, 1-2% de todos los embarazos en general, y pues en el 18% de las embarazadas con sangrado en primer trimestre se va a deber a esta causa, ¿no? Y pues como les decía, está asociado a fertilización in vitro, y en uno de cada 30.000 embarazos se va a llevar a cabo pues un embarazo heterotópico, que es la presencia de un embarazo intrauterino con un embarazo de localización ectópica, ¿no? Los factores de riesgo principales pues son los que listamos acá, no los voy a comentar todos, los voy a, digo, para que tengan la noción, principalmente pues un ectópico previo, cirugías previas, ya vemos como la salpingectomía, también la presencia de dispositivos intrauterinos, que pues es muy común verlo también en nuestro medio, el fumar, que está asociado con una disminución de la motilidad de los cilios, ¿no? De las trompas, que también puede retrasar a lo que es la migración, sí, la migración del óvulo, ¿no? Del óvulo fecundado. Y en general, se dice que todos los factores de riesgo que disminuya la actividad tubaria, como por ejemplo también pues los medicamentos hormonales. Okay. En cuanto a la presentación clínica, normalmente el principal dato clínico es el dolor en un 98% y pues obviamente amenorrea, ¿no? En el contexto del embarazo, así como también el sangrado transvaginal en un 56%. Sin embargo, esto solo va a estar presente en la mitad de los pacientes. Incluso también puede aparecer de formas graves como un choque hipovolémico, pues hablando de un embarazo ectópico ya roto. Eh, y bueno, la mitad también de los embarazos, el 50% de esto se va a diagnosticar lo que es en la primera consulta prenatal, por así decirlo, ¿no? Entonces la exploración física puede ser muy variada, muy variable también, y pues a veces no es de tanta ayuda para hacer un diagnóstico diferencial. Pueden existir datos de irritación peritoneal, a la exploración vaginal, dolor a la movilidad cervical, e incluso la presencia de una masa anexial palpable, ¿no? Y ya, pues como comentaba, en casos más graves, alteraciones hemodinámicas. En cuanto a lo que es los laboratorios, pues obviamente nos da, bueno, más bien el clínico y también nosotros vamos a basarnos también en lo que es niveles de fracción beta si tuviéramos disponibles, pero pues esto nos ayuda mucho a discernir y orientarnos en el momento del embarazo ectópico, ¿no? Se dice que arriba de 2.000, según algunas literaturas, algunas manejan arriba de 3.000 unidades, pero dice que arriba de 2.000 unidades internacionales de esta fracción beta es cuando se debe visualizar el saco estacional. Hay una zona de discriminación entre 1.200 y 2.000 eh, unidades internacionales. También eso es importante conocerlo porque a veces puede ser visualizado incluso menos de 2.000 unidades internacionales. Y se dice también que cuando existe una cuantificación de 1.000 más una masa anexial, esto habla de un 97% de sensibilidad y 99% de especificidad para que se trate de un embarazo ectópico. Nuevamente, en un embarazo de evolución pues,
válgase la redundancia, normal. La fracción beta de la hormona gonadotropina crónica se duplica cada 2 días, es las primeras semanas. Y en el embarazo ectópico, este lleva un ritmo menor. Se dice que a las 48 horas apenas alcanza un 50% de duplicación. Bueno, duplica, o más bien incrementa un 50% su valor. Entonces, todo eso va a orientarnos, ¿no? En cuanto a la evolución y manejo en general, nada más para comentarlo, estadísticamente 10% se resuelven espontáneamente y 90% evolucionan a una ruptura. Pues como vemos, es muy importante, ¿no? Este cuadro clínico, ya que la mayoría pues, se va a complicar. Y existen 3 formas de llevar a cabo el manejo: expectante, farmacológico y quirúrgico. Y es importante mencionarlo en nuestro contexto, ya que en base a lo que nosotros mencionemos, ya sea el tamaño o la actividad cardíaca incluso, ya va a cambiar lo que es el manejo en el clínico, ¿no? Eh, puede llevarse a cabo un manejo expectante siempre y cuando se tengan condiciones especiales, por ejemplo, en pacientes asintomáticas, sin sangrado y niveles por debajo de las 1000 unidades, con seguimiento estricto de ultrasonido y laboratorio semanal. Sin embargo, los principales es el farmacológico y el quirúrgico. Hablamos de metotrexate principalmente en pacientes hemodinámicamente estables, sin sangrado activo y pues con las cifras menores a 2000 unidades. Que el saco que el saco sea mayor a 35 milímetros y actividad cardíaca son contraindicaciones relativas para este manejo, y pues pasaríamos, o más bien se pasaría a un manejo quirúrgico, ¿no? Preferencia laparoscópico. Y bueno, cuando se quiere conservar lo que es, pues en una paciente de edad reproductiva que quiere conservar la función reproductiva, pues se pueden tener manejos conservadores como la salpingostomía lineal, ¿no? En vez de anexectomía o cosas más radicales. Entonces, bueno, se dice entonces que las localizaciones tubarias se van a presentar en el 97%, y bueno, varía la literatura, pero vimos que en el esquema manejaba más o menos 80%, de 70 a 80% en región apular, en la región ísmica, y bueno, en la región fímbrica, pues apenas un 11%, no es tan común encontrarlo ahí. Y en las extratubarias, según la literatura consultada, pues manejan estos principalmente la región intersticial en un 4% en general, ovárica 1%, cervical menos de 1%, y bueno, las últimas dos obviamente son muy raras, pero sí pueden ser, sí pueden dar el caso, la cicatriz previa y una localización abdominal. El abordaje por imagen, vamos a encontrar que obviamente vamos a requerir de ambos transductores, de ambos sitios de abordaje, transabdominal y endovaginal. Obviamente el transabdominal, pues vamos a descartar, vamos a tener una visualización completa del útero y los anexos y descartar la presencia de líquido libre en cavidad, ¿no? Y bueno, masas que se puedan visualizar desde el abordaje transabdominal. Y bueno, ya en cuanto a lo que es el abordaje transvaginal, pues nos va a orientar en cuanto a lo que es la cavidad uterina, el endometrio y los anexos de más a detalle. Y es importante comentar que cuando existen alteraciones hemodinámicas y detectamos líquido libre en una paciente con el contexto o con sospecha o alta sospecha de embarazo ectópico, pues esta exploración o este abordaje por imagen queda en segundo plano, ¿no? No se debe retrasar ningún tipo de tratamiento ni manejo quirúrgico por, pues, digamos, encontrar los hallazgos, ¿no? Por imagen. Si ya es alta la sospecha, se debe diferir, ¿no? Se dice también que si hay líquido libre en el espacio de Morrison, a la hora del abordaje transabdominal, pues hablaría de un 86% de sensibilidad para que se trate de un embarazo ectópico roto en el contexto mismo, ¿no? De la paciente embarazada. En cuanto a los diferenciales, es amplio, pero los principales que podemos a la hora de la exploración en el primer trimestre o en la primera consulta que haya con nosotros para ultrasonido, pues principalmente el aborto. También si encontramos hallazgos, por ejemplo, que nos puedan orientar a un diferencial como un quiste del cuerpo lúteo que se haya roto, pues te puede ser un diferencial. Un embarazo muy temprano y cuando lo encontremos, pues obviamente contenido en cavidad endometrial y fuera de lo que es el contexto ginecológico, pues una apendicitis también. Sobre todo si al ver los laboratorios, pues encontramos que la fracción beta de la gonadotropina crónica humana, pues es negativa. Esto es lo quise poner para comentar que también en cuanto al contexto que se comentaba en la clase pasada, en el embarazo de localización incierta, pues también podemos tomar en cuenta si encontramos anormal o normal el endometrio. Y pues esto va a orientarnos en cuanto a los hallazgos por imagen que tengamos.
Eso lo comento porque, aunque no tenga quizá 100% que ver con el ectópico, sí en gran parte porque, pues, a fin de cuentas, si no tenemos certeza de la localización del embarazo, pero hay alta sospecha clínica, pues, a final de cuentas, si la paciente está hemodinámicamente estable, pues se le puede sugerir o se le puede, ya sea consideración clínica, pues un control tanto hormonal como por ultrasonido, ¿no? Esto es importante comentarlo. Y bueno, en cuanto a los hallazgos, a la exploración por imagen de esta patología, en cada una de las porciones, ¿no? Pues del aparato genital o en general de la cavidad abdominal de la paciente, ¿no? En el útero podemos encontrar la cavidad endometrial vacía, ¿no? Salvo que se trate de un embarazo heterotópico, ¿no? En casos un poco más raros. Podemos encontrar en la cavidad endometrial, pues, una imagen en pseudosaco o quistes deciduales, ahorita vamos a ver ejemplos, o simplemente un engrosamiento endometrial. Ya hemos visto que uno de los límites de corte para sospechar esto, pues serían un engrosamiento de 10 milímetros o más del endometrio, de forma, ahora sí que general. Y en cuanto a la trompa uterina y los anexos o el ovario, pues podemos encontrar también que en 10% de estos, en el contexto de este embarazo ectópico, perdón, se trata de simplemente un quiste simple anexial y estamos hablando de un embarazo ectópico, en un 10%. Lo más común quizás es el complejo extranexial quístico sólido. También podemos encontrar una masa sólida y el signo del anillo tubario, el signo de Beigel. Ahorita vamos a encontrar vamos a mostrar el ejemplo. Y el signo del anillo de fuego, que sí se presenta en los embarazos ectópicos, sin embargo, no es o sea, no es patognomónico de esta patología, como comentábamos en una de las primeras clases también. Ahorita vamos a ver los ejemplos y diferenciar. Y por último, pero pues tampoco menos importante y tampoco muy común, pues es la presencia de un saco con un producto dentro, un embrión dentro con actividad cardíaca. En cuanto a la cavidad peritoneal, pues podemos encontrar igual, si se trata del contexto de un ectópico roto, pues líquido libre o hemoperitoneo, principalmente en los espacios de zonas de declive más importantes como el saco de Douglas o el espacio de Morrison. Y de manera muy, muy, muy extraordinaria, pues embarazos con producto vivo en cavidad peritoneal. Ok, entonces la literatura comentada nos proporcionaba 4 principales espectros imagenológicos por ultrasonido: un embrión anexial con actividad cardíaca, una masa anexial con saco vitelino secundario sin embrión visible, la masa anexial con centro anecoico. Esto habla principalmente del signo de Beigel o un anillo ecogénico periférico, signo tubario. Y bueno, en general cualquier masa anexial diferente al quiste simple o lesiones intraováricas. Como tal, pues son los principales espectros. Y ya comenzando con los hallazgos por imagen, pues este es un ultrasonido con un transductor endocavitario en escala de grises dirigido hacia topografía del nexo derecho, donde encontramos una imagen heterogénea con un contenido anecoico y una pared ecogénica gruesa. Dentro de él encontramos un halo ecogénico en relación a un saco vitelino secundario. Este es uno de los espectros que comentábamos en la diapositiva pasada, en relación pues, a un embarazo ectópico de localización tubaria, ¿no? También en otro espectro, pues encontramos una masa anexial o el signo de Beigel, ¿no? Este es un ultrasonido igual endocavitario, hace topografía de anexo derecho, donde encontramos una imagen ecogénica redondeada, definida, con un centro anecoico, sin encontrar pues, nada en su interior, o sea, sin algún hallazgo en la cavidad, en la colección anecoica. Esta imagen es característica pues, del signo de Beigel, el signo tubario, y pues se trataba en el contexto de una paciente con un embarazo también anexial, ¿no? Embarazo ectópico tubario. Y un poco más raro, pues ya podríamos encontrar, ¿no? Este es otro ultrasonido, otro ejemplo de ultrasonido endocavitario en escala de grises, ¿no? Dirigido hacia uno de los anexos, donde podemos encontrar una imagen, hacia uno de los anexos, una imagen redondeada, anecoica, con una pared gruesa, pues en relación a una imagen sugestiva del saco, donde en su interior podemos encontrar una placa embrionaria. Refería a la literatura que no se muestra en esta diapositiva, pero refiere a la literatura que dicho producto mantenía o presentaba actividad cardíaca. Sí se puede encontrar, pero es uno de los hallazgos más raros, ¿no? Ok, entonces también podemos encontrar en lo que es la cavidad uterina datos sugestivos tanto de embarazos muy tempranos o un diferencial de embarazo ectópico, ¿no?
En este caso, pues podemos encontrar esta imagen. Es un ultrasonido endocavitario en escala de grises, donde se puede observar un útero de anteversión, pues, bordes regulares, mi útero se observa homogéneo, y bueno, el endometrio se observa engrosado y la cavidad endometrial se encuentra ocupada por una imagen o una colección anecoica, localizada aproximadamente en tercio medio, donde podemos observar, bueno, esto es más que nada, y rodeada, perdón, por un halo ecogénico o un borde ecogénico un poco grueso, donde pues eso se trata de el signo de intraresidual. Este es uno de los diferenciales, ¿no? En un embarazo temprano, como hemos visto, pero también se puede tratar en el contexto de un embarazo ectópico. Y bueno, la siguiente imagen habla de los quistes endometriales. Este es otro ultrasonido, en escala de grises es endocavitario, el útero se encuentra en anteversión, donde podemos encontrar el endometrio engrosado de manera importante. Dentro de lo que es la cavidad endometrial se pueden encontrar algunas imágenes anecoicas, redondeadas y poco definidas. Estas imágenes corresponden a lo que son quistes endometriales y pues este es el espectro imagenológico. Esto se trataba en un contexto de una paciente con niveles de gonadotropina de 733 unidades internacionales y bueno, en controles posteriores se confirmó lo que es el embarazo. Son dos espectros que también podemos encontrar tanto embarazos muy tempranos o embarazos ectópicos, ¿no? La gestación tubaria. Vamos a dar ejemplos de cuanto a los sitios de localización. En cuanto a la gestación tubaria, pues como comentábamos, una masa anexial separada del ovario. Hay maniobras dinámicas que nos pueden servir para pues discriminar si depende o no del ovario en sí, ¿no? Usualmente vamos a encontrar con lo que es el cuerpo lúteo del mismo lado donde está el embarazo ectópico, ¿no? Del mismo lado, la misma tuba, ¿no? Y los hallazgos asociados pueden corresponder a hematosalpinx, podemos encontrar un anillo tubario ecogénico, como comentamos, el signo de Weigel. El anillo de fuego también puede estar presente a la aplicación Doppler color. Y pues datos como hemoperitoneo, colecciones adyacentes, hematomas principalmente. Y, ok, este es un ejemplo. Podemos encontrar aquí un ultrasonido en escala de grises con un transductor endocavitario dirigido pues hacia lo que es el útero, el cual se encuentra en anteversión. El miometrio se encuentra homogéneo, sin alteraciones y los bordes son regulares. Lo que nos llama la atención en esta imagen pues es el engrosamiento endometrial de manera difusa que presenta esta paciente. No tenemos el grosor, pero pues bueno, en un corte transversal se puede corroborar que también el endometrio sí está engrosado, ¿no? Entonces, la misma paciente en un corte transversal. Y cuando nos dirigimos a lo que es el ovario izquierdo, se observa el ovario pues de tamaño normal y de patrón folicular habitual, sin ninguna alteración aparente. Pero ya dirigiéndonos a lo que es el anexo derecho, el mismo contexto, pues sí podemos encontrar en este caso, podemos encontrar una masa axial adyacente a lo que es el ovario, el cual se encuentra desplazado, mencionaba la literatura. Dicha imagen pues es de morfología redondeada con un centro o un centro anecoico, lo que pudiera estar en relación a una imagen de un saco gestacional ectópico, y en su interior observamos lo que también podría sugerir una placa embrionaria o un polo embrionario, así como también parte de la línea ecogénica que puede corresponder a un saco vitelino secundario. Esto lo comentaba la literatura en el contexto de una paciente que posteriormente se confirmó el embarazo anexial, no ovárico. ¿Sale? Adyacente al mismo, pues sí se puede encontrar una colección heterogénea y irregular de predominio hipocoico en relación también a un hematoma, pues ya presentaba ruptura, ¿no? Este embarazo. Posteriormente se confirmó todo, ¿no? Vía laparoscópica. Este es otro ejemplo también. En este caso, pues vemos otro ultrasonido en escala de grises con un transductor endocavitario. En este caso se trataba de una paciente con región con dolor hacia lo que es hacia la exploración de la región ampular, ¿no? Este ultrasonido pues está dirigido a lo que es el anexo izquierdo, donde se puede observar el ovario, aparentemente de características normales. Adyacente al mismo se puede encontrar una masa, una lesión heterogénea irregular de predominio ecogénico en relación pues a un embarazo, en el contexto de un embarazo ectópico tubario, ¿no? Es uno de los espectros que hemos comentado. Y también podemos ver adyacente al mismo líquido libre con ecos en su interior. Esto en relación pues también a hemoperitoneo en el contexto de un embarazo ectópico
roto. Esta paciente presentaba cuantificación de 868 unidades internacionales de la gonadotropina crónica humana, ¿no? Y pues obviamente pasó a cirugía. Que esto es una magnificación. Esto es vía, bueno, transabdominal, es una magnificación, un ultrasonido en escala grises con un transductor convexo. Bueno, en este caso, pues dirigido hacia anexo derecho, donde se va a observar una masa, una lesión, una masa anexial, con aparente saco gestacional en su interior y una imagen sugestiva de, pues, un embrión, una placa embrionaria dentro del mismo. Esto, bueno, en el contexto, bueno, adyacente al mismo se observan lo que está señalado con asteriscos, perdón, y se ve más anecoico, pues es líquido libre en hueco pélvico, ¿no? Okay. Y cuando se insonó hacia lo que es la cavidad endometrial, esta es una magnificación también dirigida hacia lo que es el útero, donde se puede observar, en donde está marcado con el caliper, una imagen o una colección anecoica dentro de cavidad endometrial en relación a una imagen en pseudosaco, que también es sugestivo, pues, o más bien es un hallazgo que se puede encontrar en un embarazo ectópico. Y bueno, este es otro ejemplo también de un embarazo ectópico tubario. Este es un ultrasonido en escala grises con un transductor endocavitario dirigido hacia el anexo derecho, pues donde podemos encontrar igual una imagen sugestiva de un saco gestacional en esta misma localización, donde podemos encontrar hacia el interior una imagen ecogénica en relación al probable embrión, ¿no? Un producto dentro de este mismo saco gestacional. Posteriormente se confirma, ¿no? Vía quirúrgica. Dicho producto pues no presentaba a la hora de la exploración ultrasonográfica actividad cardíaca. Y bueno, es importante también comentar que la apariencia de lo que es a la aplicación de Doppler color para ver el anillo de fuego, pues varía, ¿no? Y no es tan patognomónico, o más bien no es patognomónico en esta patología. Entonces, estos son dos ejemplos. Este es en primera imagen, una imagen de ultrasonido endocavitario, escala grises y con aplicación de Doppler color dirigido hacia lo que es el anexo izquierdo, donde podemos encontrar, dependiente del ovario, esta imagen anecoica redondeada, bueno, más bien heterogénea, pero también anecoica redondeada definida, con contenido ecogénico en su interior. Y a la aplicación de precolor vemos que presenta importante vascularidad periférica, lo que le da una morfología en anillo, y pues es el signo ultrasonográfico que conocemos como anillo de fuego, ¿no? Sin embargo, en este contexto, la paciente simplemente se trataba de un quiste de cuerpo lúteo, ¿no? Y como vemos en el otro ultrasonido, básicamente las mismas características. Sin embargo, este es un transabdominal, ¿no? En escala de grises, dirigido y con aplicación de color, dirigido hacia el anexo derecho, donde podemos encontrar una imagen de las similares características a las previamente comentadas, y vemos que a la aplicación del mismo color, la importante vascularidad periférica que presenta esta lesión. Sin embargo, el contexto clínico es totalmente diferente. Este sí se trata de un embarazo ectópico. Quiero comentar también que si llegáramos a tener esta imagen, lo que primero sospecharíamos, pues podría ser un quiste del cuerpo lúteo por meramente estadística, ya que el embarazo ectópico ovárico pues es mucho más raro, ¿no? Sin embargo, pues aquí presento un ejemplo también de la gestación ovárica. En cuanto a la gestación ovárica, se dan menos del 3% y los factores de riesgo específicos para que presente la paciente este tipo de embarazo, pues es enfermedad pélvica inflamatoria, que pueda presentar también endometriosis y alguna cirugía, ¿no? Anexial previa. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo de este tipo de pacientes, se puede aplicar lo que es ovarectomía o una resección parcial de ovario, ¿no? Dependiendo del caso de cada una. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, un ultrasonido endocavitario en escala grises dirigido hacia lo que es la región anexial derecha, hacia topografía del ovario en sí, y dependiente del mismo se observa una imagen sugestiva de un saco gestacional dependiente de este mismo ovario. En su interior podemos encontrar lo que correspondería a una imagen de un producto o un embrión. En el contexto clínico de esta paciente se trataba de un embarazo de 11 semanas de gestación y bueno, la aplicación Doppler espectral del mismo paciente insonando desde otro ángulo, pues podemos ver que tiene frecuencia cardíaca este producto. Pues ese es en el contexto de un embarazo ectópico ovárico, que no es tan común. Y tampoco sería tan común verlo con estas características.
porque ya vemos que en esta imagen, pues lo más común sería simplemente encontrar una colección anecoica, ¿no? O una imagen anecoica dependiente del mismo. Si se recuerdan en las diapositivas previas, pues hablamos de un 10%, este sería el espectro, ¿no? Y pues aquí vemos otro ejemplo. Quizá la tabla fluye un poco, pero pues es un ultrasonido transabdominal, ¿no? Dirigido a lo que es uno de los anexos donde podemos encontrar, bueno, más bien se puede ver parte de lo que es el útero en este corte y con el endometrio engrosado. Y en la topografía del anexo insonado, pues podemos encontrar esta imagen, esta colección anecoica definida, que realmente en el seguimiento, pues correspondió a un embarazo ectópico ovárico. Bueno, y pasando a las gestaciones ya un poco más raras, ahorita vamos a ir hablando de cada uno de los aspectos, como dije. Vamos a hablar de la gestación cervical. Esto habla, obviamente, de una implantación a nivel del cérvix, del óvulo fecundado. Y bueno, su principal diagnóstico diferencial en el contexto clínico pues, es un aborto en evolución, sobre todo si no hay datos de frecuencia cardíaca en ese momento. Eh, lo que nos puede orientar, que tampoco es muy común encontrarlo, pues es un útero en morfología en reloj de arena. Y a la aplicación de maniobras dinámicas, que ausencia del signo de deslizamiento, o que la misma colección que vamos a encontrar a nivel cervical, pues no tenga deslizamiento en el contexto de una gestación cervical y si lo tenga en un embarazo, en un aborto en evolución, ¿no? Pero básicamente el diferencial, o más bien lo que nos va a ayudar a discernir, es un seguimiento próximo del mismo contexto clínico, ¿no? De la paciente. Como antecedentes de importancia, pues el principal pues es un antecedente de un legrado aspirativo de la paciente, mencionado en la literatura. Y bueno, en este ejemplo lo que vamos a encontrar es un ultrasonido endocavitario, ¿no? La escala gris es un útero en RB, donde podemos encontrarlo de márgenes definidos y el milimetro homogéneo. Y únicamente llama la atención un engrosamiento de lo que es el endometrio mismo, sin embargo se observa vacío, ¿no? No se encuentra ocupado la cavidad endometrial. Hacia topografía de lo que es el cervix de la misma paciente, sí encontramos una colección anecoica, bueno, heterogénea principalmente anecoica, con una imagen ecogénica en su interior que pudiera corresponder pues a un producto, ¿no? A un embrión. Lo vemos en dos cortes, la misma paciente, longitudinal y transverso, ¿no? Y en este caso, en este caso, perdón, miento. Son dos imágenes ecogénicas. Según la literatura, según la consultada, correspondía a un saco vitalino secundario. Eran dos imágenes ecogénicas del mismo vistas en longitudinal y transverso. Se le da un seguimiento en 2 días, donde se observa un crecimiento importante de aproximadamente 2 milímetros de lo que es dicha lesión, y se sigue observando lo que es el mismo saco vitalino secundario. Pues ya en este mismo contexto, en este mismo tiempo de la paciente, ya se sospecha importantemente de lo que es un embarazo a nivel cervical. Bueno, en el previo databa de unos, a lo que son las mediciones, pues de 5 semanas de gestación, ¿no? Y en este último, aproximadamente de 7 semanas. El control fue, según la literatura, en 2 días, sin embargo, pues ya tenía casi certero el diagnóstico de un embarazo ectópico cervical. Y bueno, el manejo del mismo, pues, es quirúrgico, ¿no? Al final de cuentas, siempre preservando, pues, la función reproductiva de la paciente, o tratando de preservar, ¿no? En la medida de lo posible. Y bueno, este es otro estudio endovaginal en escala grises dirigido hacia topografía del cervix, donde incluso se puede ver parte de lo que es el útero en su segmento medio. Y vemos que no hay, vemos que en este caso, bueno, se me olvidaba comentar, que también el engrosamiento en el cervical, en el ectópico cervical no es tan importante. Sin embargo, en un embarazo normal, pero está en un aborto, pues sí vamos a encontrar el endometrio engrosado, ¿no? En este caso vemos que de localización cervical se observa una imagen sugestiva de saco gestacional con un producto en su interior, sin actividad cardíaca endocavitario, sin actividad cardíaca, no vi la flecha ahí, pero sin lo que es la actividad cardíaca, la aplicación ya sea de Doppler Color, Doppler Poder o espectral, ¿no? En este caso, pues sí se trataba de una paciente en el contexto de no entiendo lo que quieren decir, de un aborto en evolución, ¿sale?
a la aplicación de las maniobras dinámicas, pues sí presentaba lo que es el signo de deslizamiento, en el caso contrario del ejemplo pasado. Bueno, también hay que hablar de la gestación intersticial. En este caso es una de las gestaciones no tubarias, que sí es un poco frecuente, y sobre todo ahí comentar, ¿no? En cuanto a los diferenciales que pueden existir, si se tratase el contexto de una paciente con un útero bicórneo o unicornio y que el embarazo se encuentre en uno de los cuernos, ¿no? Rudimentarios. Y bueno, este embarazo, esta gestación intersticial presenta alta mortalidad, ya que permite el crecimiento del embarazo a más, digamos, permite que se, que se dé un crecimiento mayor antes de que aparezca sintomatología, a diferencia de los otros sitios de implantación, y por lo tanto el debut clínico pues es más tardío, ¿no? Y se dice incluso que hasta las 16 o más semanas se pueden presentar eh, estos datos clínicos, ¿no? Y vamos a ver, en este ejemplo, pues podemos encontrar, este es un ultrasonido, pues en escala de grises, este es un transductor convexo, si no me equivoco. No, este es un transductor endovaginal, perdón. Donde podemos encontrar el útero en anteversión, endometrio homogéneo de bordes regulares y el endometrio, pues en este caso, la distancia de que medía el endometrio es de 3 milímetros, ¿no? Ecogénico de 3 milímetros. A ver, perdón. Ok. Vamos a encontrar que, sonando hacia lo que es la topografía del cuerno derecho, uterino, pues podemos encontrar una imagen dependiente del mismo cuerno, pues, o hacia topografía del cuerno uterino derecho, una imagen de morfología redondeada, bordes parcialmente definidas, heterogénea, pero no ecogénica, con aparente dependencia de lo que es el endometrio, el cual pues vimos que se encuentra ecogénico de 3 milímetros. Esto es importante comentarlo, ya que uno de los datos que podemos encontrar es que se encuentra aproximadamente a 1 centímetro de la línea endometrial, lo que se conoce como signo de la línea. Y otro dato importante es que el miometrio circundante, que es el que va a rodear la lesión, pues va a ser menor a 5 milímetros en todos los planos que se exploren. En este caso vemos que la distancia o la medida que nos da del miometrio es de 2 milímetros como tal, ¿no? Si no cumple estos requisitos, podemos estar hablando de otro diferencial, que es una gestación intrauterina angular, ¿no? Que se encuentra en cavidad, pero en el ángulo de lo que es el cuerno, ¿no? De la cavidad endometrial. Si cumple estos requisitos, pues sí, sí podemos hablar de un embarazo ectópico intersticial. Y vemos, bueno, que a la aplicación Doppler color, esta no presentaba vascularidad dentro de la lesión, ¿no? Sí, únicamente en el miometrio que se encontraba periférico. Y este otro ejemplo es una paciente donde se puede evidenciar más la dependencia de lo que es el endometrio y esta línea ecogénica que se continúa hacia la lesión comentada. Claro, en este ejemplo, pues tiene la aplicación Doppler color, sin embargo, lo coloqué para evidenciar la misma dependencia, la misma cavidad, o sea, la línea endometrial. Y bueno, este es un ejemplo por resonancia magnética. También podemos encontrar, es uno de los diferenciales en cuanto a una paciente con un útero bicórneo, ¿no? Comentaba la literatura. Esto habla de una gestación cornual. El producto en las exploraciones previas, pues ya dejó de presentar lo que es actividad cardíaca y se hablaba de un embarazo fallido, ¿no? Es una paciente de 28 años, donde previamente se intentó lo que es un curetaje y dilatación y curetaje y no se obtuvo resultados, ¿no? Entonces se realiza una resonancia magnética, aquí tenemos un ejemplo de estudio, en un plano coronal, en una potencial entre 2 Hz, donde podemos encontrar que esa topografía del útero se observa el aspecto bicórneo, donde en el cuerno izquierdo se observa una imagen sugestiva de saco gestacional con un producto en su interior, ya conocido, en el contexto ya conocido, y una imagen hipointensa, bueno, más bien un halo hipointenso que corresponde a lo que es el miometrio circundante, el cual obviamente no estaba pues más amplio de 5 milímetros, ¿no? Esto en el contexto pues de un embarazo cornual, como un diagnóstico diferencial. Ok, y en cuanto a la gestación en la cicatriz
previa de cesárea, pues algunas literaturas no refieren que sea como tal un embarazo ectópico, sin embargo, sí lo mencionaba y mencionaba pues el contexto de esta patología, de esta presentación por sus complicaciones, ¿no? Ya que pues obviamente no está fuera del útero, simplemente está en la cicatriz como tal. Presenta un adelgazamiento focal por la cicatrización o la mala cicatrización que puede presentarse de la cirugía previa, donde pues se va a implantar este óvulo fecundado, ¿no? Las características principales por imagen, pues va a ser el útero vacío, que no encontremos la cavidad endometrial en nada, en su interior como tal una imagen sugestiva de un saco, y de cervix tampoco, a diferencia pues del cervical o un aborto. Y pues bueno, el desarrollo se va a dar en el segmento uterino inferior, donde pues va a estar la topografía de las heridas o de la cicatrización o de la cicatriz por cesárea, ¿no? Otro dato importante que mencionar es que puede existir la ausencia del mismo miometrio entre lo que es la interfase de la vejiga y el saco gestacional. Este no es el caso, vemos que también existe adelgazamiento, sin embargo sí existe la interfase como tal. Vemos, este es un ejemplo del ultrasonido endocavitario en escala de grises, donde observamos el útero en adversión, de bordes regulares y un miometrio homogéneo. Y bueno, el endometrio se encuentra ecogénico, lineal y central, ¿no? No presentaba engrosamientos como tal. Bueno, en este corte no se evidencia un engrosamiento como tal muy llamativo. Sin embargo, pues hacia la topografía del segmento uterino inferior encontramos una imagen sugestiva de un saco gestacional con una pared gruesa en este caso y un centro anecoico y en su interior una imagen ecogénica sugestiva, pues ya sea de un saco vitelino secundario. En este caso, pues se le da un control a la paciente. Bueno, aquí vemos la aplicación Doppler color, perdón. A la aplicación Doppler color, pues no encontramos flujo a nivel de lo que es esta lesión dicha. De manera periférica, en el miometrio adyacente, pues sí vemos que tiene, es angiopoder, perdón. Sí vemos que tiene flujo sanguíneo, ¿no? En la aplicación Doppler poder. Y pues sí, se le da un control a la paciente en los ultrasonidos posteriores, donde de manera muy independiente pues se lleva a cabo lo que es la cuantificación de la hormona de la HGC, de la fracción beta, dando niveles elevados, no refiere a la literatura cuánto, pero pues se habla en un contexto de una implantación a nivel de la cicatriz. En su control posterior vemos este ejemplo, es una magnificación del mismo estudio, bueno, de la misma paciente, donde observamos que en la misma topografía la imagen la hemos aumentada en sus dimensiones, perdón, de márgenes un poco irregulares y una reacción decidual pues escasa, ¿no? Vemos también que en su interior encontramos una imagen sugestiva de un embrión. No mencionaba aquí las medidas. La literatura comentaba que se tratase del saco vitelino secundario, sin embargo, pues por sus características correspondería más a un embrión, ¿no? Lo vemos en otro plano, es la misma paciente y vemos la morfología del saco de manera totalmente irregular y una reacción decidual. Pues en algunos, en esta imagen, en este corte, en algunos puntos se puede ver de adecuada reacción decidual, sin embargo en otros, como el anterior, pues no se veía con una adecuada reacción decidual, ¿no? Y vemos cómo el miometrio en este sitio se encuentra adelgazado de manera importante. Sin embargo, en cortes más superiores, mencionaba el caso clínico, no encontramos nada en lo que es dentro de la cavidad como tal, en el segmento medio y superior de la cavidad, ni en región cervical. Lo que nos hacía sospechar, pues, es un embarazo en cicatriz. Y ya, por último, en cuanto a la gestación abdominal, es una de las presentaciones mucho más raras, pero pues no deja de haber casos reportados. En cuanto a su patogenia, se habla de una gestación ectópica tubaria previa y que haya existido una ruptura, ¿no? O una ruptura de la cicatriz que ya haya existido, ¿no? En la paciente. Y una reimplantación del mismo saco en algunos de los lugares, principalmente los sitios, digamos, principales donde se va a reimplantarse en el omento, el mesenterio, el saco de Douglas y ligamentos propios del ovario o ligamentos del sostén del ovario. Sin embargo, pues puede migrar, ¿no? Al final de cuentas. Pero estos son los que comenta la literatura como principales. Es una condición seria y potencialmente mortal, se puede complicar y comprometer la vida y se puede complicar hasta 7.7 veces más que un embarazo a otras localizaciones, ¿no? Y el manejo pues ya es quirúrgico, ¿no?
Y vemos un ejemplo del mismo. En este caso, se trataba en el contexto de una paciente con un sangrado intermitente y únicamente prueba de orina positiva de embarazo. Se le realiza pues un ultrasonido en la escala de Grises con un transductor convexo. Es una magnificación hacia lo que es hueco pélvico, donde podemos encontrar un plano sagital del útero. Esta imagen hipocóica es el útero en anteversión, sin aparentes alteraciones, y dependiente o adyacente de la región fúndica se puede observar esta imagen redondeada con una pared gruesa ecogénica y un centro anecoico que sugiere los datos sugestivos de un saco gestacional implantado de manera peritoneal. Y a la aplicación Doppler color presentaba vascularidad de manera periférica. Esta paciente, pues obviamente al final de cuentas se le realiza cirugía y se confirma el embarazo ectópico dependiente de la serosa que está adyacente al fondo uterino, ¿no? Y bueno, quizá no sea tan común ver así, o que los pacientes lleguen como tal, antes de que se tengan los datos con ultrasonido, a una tomografía, pero es importante también comentar que los hallazgos no son tan específicos, obviamente. Sin embargo, sí es importante mencionarlo, ¿no? En este caso, pues tenemos un ejemplo de una paciente, ¿no? En el contexto de un embarazo ectópico roto, donde vemos una tomografía en un corte axial, comentada para tejidos blandos de hueco pélvico y con medio de contraste, donde podemos ver que en topografía del anexo izquierdo se observa una imagen quística y con una pared, la cual capta de manera importante el medio de contraste, y no se descarta pues también el hallazgo asociado, que es una cantidad importante de líquido libre en hueco pélvico o a este nivel. Vemos que si en cortes más superiores, pues encontramos la presencia del mismo líquido libre en diferentes espacios, ¿no? Perisplénico, peripático, y hablaba pues básicamente el ejemplo, el caso clínico de todos los espacios en cavidad abdominal. Como vemos, pues el hallazgo en este caso simplemente fue una imagen redondeada, hipodensa, de características quísticas, con la pared que les comentaba que tuvo un realce, una captación importante del medio de contraste, simplemente, pero pues ya corroborando, correlacionando ahora sí que con todo el contexto del paciente se trataba de un embarazo ectópico roto. Y bueno, en casos también extremos, pues podemos encontrar, quizá no tan extremos últimamente por las técnicas de fertilización in vitro, pero la literatura comenta que no es tan común, encontrar un embarazo heterotópico. Este es un ejemplo. Aquí vemos un ultrasonido endocavitario en escala de Grises, dirigido pues a lo que es la topografía de útero y anexo derecho de la paciente, donde podemos encontrar el útero con un milímetro homogéneo y de bordes regulares. Y podemos encontrar en su interior un saco gestacional implantado hacia este nivel de morfología, pues de adecuada morfología y adecuada reacción decidual. En su interior observando una imagen ecogénica, un halo ecogénico sugestivo de un saco vitelino secundario. Y hacia topografía del anexo derecho, explorado también y visto en este mismo corte, pues encontramos otra imagen que sugiere un saco gestacional implantado de manera ectópica hacia el dicho anexo, de morfología irregular, y en su interior observando una imagen que correspondería pues una placa embrionaria. En cuanto a la literatura, no comentaba comentaba que ambas, esto se trataba, en otros cortes sí encontrábamos un producto o un embrión, y ambos tenían actividad cardíaca. Se trataba de un embarazo heterotópico de 15 semanas de gestación en una paciente con antecedentes de fertilización in vitro. Esto se da pues aproximadamente, como comentábamos, en uno de cada 30,000 pacientes, y aumenta el riesgo pues en estas técnicas de reproducción asistida, de hasta 1 de 3 de cada 100 pacientes, ¿no? Y la mayoría, el 70%, son diagnosticadas en las primeras consultas, ¿no? Entre 5 y 8 semanas de gestación, y muy rara vez avanza el embarazo pues a más edad, ¿no? Los factores de riesgo principales, aparte de lo que es las técnicas de reproducción asistida, el DIU, enfermedad pélvica inflamatoria previa, cirugías previas y un embarazo ectópico previo. Y bueno, este es otro ejemplo. Este es una magnificación de una imagen de resonancia magnética en un plano coronal potencialmente 2 Hz, donde podemos encontrar hacia topografía de lo que es la pelvis, el útero aumentado de tamaño pues a expensas de un saco gestacional implantado en su interior. Bueno, ya vemos que la cavidad se encuentra bastante dilatada. Se trata de un embarazo, no menciona la literatura,
la edad como tal, pero vemos que no es un embarazo temprano, tan pequeño, ¿no? En este caso vemos en su interior el producto de manera normal, ¿no? El embarazo intrauterino sin ninguna alteración, y hacia lo que es el fondo uterino encontramos lo que es la implantación de la placenta, la cual se observa pues una señal de intensidad intermedia. Y vemos que en el anexo izquierdo encontramos una imagen pues de morfología ovalada, heterogénea, de predominio hiperintenso. En su interior encontraron también pues una imagen sugestiva pues de un producto, ¿no? No se puede explicar ahora sí que todas las porciones anatómicas de lo que es el feto, sin embargo, pues te lo comentaba, ¿no? Y adyacente al mismo, en el polo inferior de esta lesión, pues encontramos igual una imagen de morfología irregular, de una señal de intensidad intermedia con bordes parcialmente definidos en relación a la placenta o la inserción placentaria de lo que es el, el embarazo ectópico a este nivel, ¿no? Vemos que lo que señalan las flechas acá abajo, adyacente a estas imágenes con pérdida de la señal de intensidad, es el aumento de la dilatación y el número de los vasos pues que van a nutrir lo que es la placenta. En este caso, pues sí, también comentaba que se trataba de ambos productos con actividad cardíaca, ¿no? Viables, o más bien con actividad cardíaca. Bueno, pasando a lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, pues básicamente es el resultado de una proliferación anormal del trofoblasto. Si recordamos, vemos que en cuanto a lo que es el desarrollo del embrión, ¿no? Existen ciertas partes en cuanto a su desarrollo. Una de ellas pues es el trofoblasto y sus diferentes segmentos, ¿no? El citocitrofoblasto y el citotrofoblasto. Y esto abarca un amplio espectro de patologías, ¿no? En cuanto a la clasificación, existen pues algunas, depende de dónde se consulte. En este caso, podemos hablar de en cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional, embarazos molares y tumores o neoplasias trofoblásticas. ¿Vale? En cuanto a los embarazos molares, pues podemos encontrar una mola completa, mola parcial, pero también podemos encontrar un embarazo normal junto con un embarazo molar, ¿no? Y en cuanto a las neoplasias trofoblásticas o los tumores trofoblásticos, principalmente la literatura abarca 4. La mola invasiva, el coriocarcinoma uterino, porque pues también tenemos coriocarcinoma extrauterino, pero nos vamos a enfocar más que nada en el coriocarcinoma gestacional, ¿no? Y el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide, que son tumores un poco más raros. Esta es una clasificación de la OMS, donde también vemos cómo pues lo separa, ¿no? De las lesiones trofoblásticas benignas y no neoplásicas y neoplásicas, ¿no? Sin embargo, la clasificación que consulté fue la previa, ¿no? La que les mostré previamente, y que varias literaturas que lo abordan de esa manera, ¿no? Sin embargo, es importante comentarlo, pues esta es la que maneja la OMS. En cuanto a la epidemiología de los factores de riesgo, principalmente podemos hablar también de una edad paterna avanzada, un aborto espontáneo previo. Un aborto espontáneo previo va a duplicar, ¿no?, el riesgo de un embarazo molar. Y si existe un embarazo molar previo personal, pues se aumenta 10 veces ¿cómo se llama? Aumenta 10 veces la frecuencia, ¿no?, de que vuelva a aparecer o que se vuelva a dar un embarazo molar. El coriocarcinoma va a ocurrir en 1 de cada 40 gestaciones y molares, perdón. Y en general, en total de embarazos, de 1 en cada 20,000 embarazos, ¿no? Y en México podemos ver de 1 en cada 50,000 embarazos, mujeres mayores de 40 años, menores de 20 años, presentan más riesgo, ¿no? Se ha visto, ¿no?, que aquí en nuestra población, estos son los factores, las poblaciones de riesgo, ¿no? Mayores de 40 y menores de 20 años, en una proporción de unos 50,000. Y cabe mencionar que en este tipo de patologías, pues puede existir afección metastásica, principalmente a pulmones, encontrarse en un 4 o 5% de las pacientes con una mola completa previa, ¿no? Y mucha menor proporción en una mola parcial. En cuanto a lo que es la patogenia de esta enfermedad, bueno, hago un paréntesis también en cuanto a lo que es estas células buscan lo que es sitios donde exista mayor concentración de oxígeno. Es por eso que uno de los principales sitios de
metástasis, pues sería el pulmón, ¿no? Ya veremos en el protocolo de búsqueda de persistencia de esta enfermedad, pues vemos que es uno de los abordajes por imagen es hacia nivel de tórax, ¿no? Principalmente. En cuanto a la patogenia, podemos encontrar que la mole-atiforme y el coriocarcinoma parten de lo que es el sitio trofoblasto en sí, y existe un trofoblasto intermedio entre el sitio trofoblasto y el sinsitio trofoblasto, que es donde se va a originar el tumor trofoblástico epiteloide y el citoplacentario. Es importante también porque los niveles elevadísimos de la hormona gonadotropina cronónica humana, la función beta, en esta patología, que es uno de los hallazgos por laboratorio, pues va a estar más relacionado en este contexto de la mole-atiforme, en este espectro, y no tanto en estos tipos de tumores, específicamente, ahorita vamos a mencionar en cuál. Y pues las hipótesis, o más bien la teoría que se tiene en cuanto a la formación de las bolas, es una fertilización anómala, ¿no? Donde podemos encontrar estos tres ejemplos. Cuando existe una fertilización de un óvulo que ha perdido sus cromosomas, su material genético, por un espermatozoide pues, con un calotipo 23X, pues vamos a encontrar que se puede llegar en el 90% de lo que son de las molas completas, perdón. Y en el 10% restante de las molas completas también se habla también de un óvulo que ha perdido su material genético y es fertilizado por dos. Hay una dispermia, ¿no? Y por dos espermas. Igual el cariotipo resultante es, ya sea es 46XX o 46XY en el caso de que sean dos espermatozoides, ¿no? En el ejemplo que vemos acá, ¿no? Y en la mola parcial, mayormente pues se va a dar en un contexto de una triploidea, ¿no? Un óvulo sano que no ha perdido nada de su material genético y es fertilizado por dos espermatozoides, dando resultado una triploidea de 69XXX, XY o XY, ¿no? También podemos encontrar en casos más raros tetraploidías o más, ¿no? Pero esto es lo más común en cuanto a la patogenia de ambos tipos de embarazos molares, ¿no? El cuadro clínico, principalmente la exploración física, los clínicos van a reportar o van a observar un útero mayor para la edad gestacional que se tenga en ese paciente, ¿no? Habla también de una hemorragia indolora, aproximadamente entre las 6 y 16 semanas de gestación. Y lo que les comentaba, perdón, pues por laboratorio, un embarazo, una hormona contrapila económica humana, la fracción beta muy elevada, se habla de niveles por arriba de 100,000. Esto se va a relacionar más que nada en una mola completa, en un 50%, y la parcial a veces estos niveles exagerados solo se encuentran en un 10%. Clínicamente, por la misma estimulación de la hormona, vamos a encontrar hiperemesis y se puede asociar también, o podemos encontrar hipertensión en el primer trimestre del embarazo. Y la misma sobreestimulación de esta hormona va a provocar la aparición de quistes tecaluténicos, como vimos en las clases pasadas, ¿no? Y uno de los hallazgos, las complicaciones que ya actualmente es rara por el mismo abordaje que se tiene de manera temprana, pues es el hipertiroidismo, por la similitud hormonal, ¿no? Cabe mencionar, regreso a la diapositiva anterior, que las neoplasias trofoblásticas se van a desarrollar principalmente de las molas completas y solo del 5% de las molas parciales. Ok, bueno, los quistes tecaluténicos comentados previamente se van a ver de manera bilateral, ¿no? En cuanto a la mola atiforme, vemos que las dos comentadas previamente, ¿no? Parcial y completa. Y sus características, vamos a encontrar que en la parcial se va a encontrar, pues, puede existir la presencia de un feto, el cual se puede encontrar anormal o con restricción del crecimiento, o simplemente partes fetales, o que se trata de un embarazo fallido, ¿no? Un feto que ya no tenga actividad cardíaca. Y como les comentaba, en el 90% va a tener el cariotipo diploide 46XX. Y en cuanto a la completa, pues la principal característica es la ausencia fetal, ¿no? Principalmente, que tenemos que tener en cuenta. El diagnóstico por ultrasonido de un embarazo molar es difícil de dar. O sea, bueno, personalmente no he visto en el hospital quizá uno o dos, me ha tocado ver como R1, pero en cuanto a la literatura lo comenta, ¿no? Los hallazgos suelen ser, salvo por algunos datos muy característicos, a veces inespecíficos, de diferenciar entre uno y otro tipo de embarazo molar, ¿no? Sin embargo, en una mola parcial vamos a encontrar que encontramos desde una placenta molar, con características, ahorita vamos a verlas, una placenta incluso aumentada de tamaño,
Si encontramos feto o estructuras fetales, estas van a ser amorfas, pueden estar rodeados por ecos placentarios o lesiones quísticas entremezcladas. Y incluso en casos un poco pues raros podemos encontrar el feto bien formado, pero con datos de restricción del crecimiento, ¿no? Y pues como comentaba, a veces puede ser indistinguible. Y en este caso, pues mencionaba la literatura del primer ejemplo. Ese es un ultrasonido transabdominal obstétrico, donde podemos encontrar el útero pues aumentado de tamaño, y en su interior vemos que pues la cavidad uterina está ocupada por una imagen irregular, heterogénea, pero ecogénico, con algunas áreas quísticas en su interior, y adyacente al mismo se encontraba el producto. Perdón. En el contexto de la literatura comentada, pareciera, ¿no?, que podría corresponder a lo que es una placenta. Sin embargo, no se observa en este corte, pero se encontraba lo que es la placenta insertada en otra situación. En este caso, pues se trataba de un embarazo molar parcial, ¿no? De una mola parcial. Y este es otro ejemplo. Perdón, este es el mismo ejemplo. Vemos la misma paciente en otro plano, de manera transabdominal. En otro plano, pues vemos que existe este mismo producto. Se trataba de un embarazo de 11 semanas de gestación por medición de longitud cefalocaudal o craneocaudal, y adyacente al mismo, en inserción en el muro posterior, se encontraba el esbozo placentario, ¿no? Este es otro ejemplo en contexto de una mola parcial. Vemos que es otro ultrasonido en escala de grises con transductor convexo dirigido hacia topografía. Pues bueno, es un ultrasonido obstétrico, ¿no?, donde podemos encontrar el útero aumentado de tamaño, y la cavidad uterina pues se encuentra ocupada por una lesión ubicada más que nada hacia el fondo uterino, de características, bueno, de bordes irregulares, parcialmente definidos, heterogénea, de periódico ecogénico con múltiples o incontables imágenes quísticas redondeadas, adyacentes a lo que es el producto, el cual presentaba datos de restricción del crecimiento intrauterino. Esto pues es en el contexto de un embarazo de una mola parcial. La mola completa, pues en este caso, menos del 50% de este embarazo es diagnosticado en el primer trimestre. Los datos que nos van a orientar pues es el útero aumentado de tamaño y, pues como comentábamos, los quistes tecaloténicos que van a ser bilaterales, ¿no?, por la estimulación hormonal. Hablamos también de creo que más adelante hago un ejemplo de los valores de Doppler color, pero en la aplicación Doppler color y espectral podemos encontrar también que son lesiones que de alta velocidad y con baja resistencia, ¿no?, a las medidas. En este ejemplo es un ultrasonido endocavitario en escala de grises, donde podemos encontrar un útero aumentado de tamaño a expensas de una lesión que ocupa la cavidad endometrial y la distiende. Esta pues es de morfología irregular, con márgenes mal definidos, sino es que sí, parcialmente definidos en alguna zona. Esta imagen pues es heterogénea, de periódico ecogénico con múltiples imágenes rondeadas anecoicas. En su interior, estas lesiones quísticas medían entre 1 y 30 milímetros, que conforme avance el embarazo, menciona la literatura, estas tienden a aumentar de tamaño, ¿no? Y el espectro que va a adquirir en etapas avanzadas es diferente. En este caso, pues el signo característico por ultrasonido, pues es el signo del racimo de uvas, ¿no?, o la tormenta de nieve. Tenemos otro ejemplo, otro ultrasonido. Aquí vemos un ultrasonido, una magnificación de un ultrasonido en escala de grises, dirigido a lo que es hacia topografía de lo que es útero en un plano transverso, donde podemos encontrar que se encuentra ocupada la cavidad endometrial por una imagen de morfología irregular, los bordes mal definidos, la cual es heterogénea, de predominio ecogénico y con las mismas lesiones quísticas características de la lesión de un embarazo molar. En esta misma paciente, cuando nos dirigimos hacia lo que es la topografía de uno de los anexos, encontramos aumentado en su volumen a expensas de múltiples imágenes quísticas, algunas de ellas con ecos en su interior, con ecos puntiformes en su interior, en relación a quistes tecaluténicos. Ambos anexos se encontraban de similares características. Y bueno, los hallazgos por tomografía, incluso por resonancia, pues son muy inespecíficos en cuanto a lo que es un embarazo molar, una mola invasiva,
pues salvo que se trate de, o que se encuentre en partes fetales, ¿no? Pero en este contexto de la mola completa, pues es muy inespecífico, pero se puede sospechar, ¿no? En este caso vemos un ejemplo de una tomografía en un corte axial, comentada para tejidos blandos, está contrastada, y hacia el nivel de lo que es el hueco pélvico, donde podemos encontrar el útero aumentado de tamaño, a expensas de una lesión hipodensa, bueno, heterogénea, pero menos hipodensa en su interior, que la aplicación del medio de contraste o la administración del medio de contraste, algunas áreas en su interior presentan captación importante del mismo. Y presenta también como tal poca interfase con lo que es el membrana circundante. En este caso se trataba de un embarazo de una mola completa. Sin embargo, a veces la misma pérdida, y vamos a ver ejemplos más adelante, de esta interfase, pues podría hablar de una mola invasiva, ¿no? Las lesiones, más bien de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, se dice que las neoplasias pueden ser posmolares o también posterior a un aborto incluso. Ahorita vamos a ir viendo las características de cada una. Y normalmente son diagnosticadas cuando hay presencia de lo que es hormona, fracción beta de la hormona gonadotropina crónica humana en mujeres que son asintomáticas, ¿no? Quizá lo más común que menciona la literatura es una mujer que ha tenido una, ¿cómo se llama? Una evacuación de lo que es el embarazo molar, y que presente el seguimiento, porque hay un protocolo que se les da a las mujeres en seguimiento posterior a un embarazo molar, que persistan los niveles, ¿no? Hay criterios clínicos, criterios por laboratorio, perdón, que se presentan en la tabla de acá abajo, ¿no? Son principalmente, según la FIGO, estos 3 criterios, ¿no? Que se mantengan los niveles, las medidas posterior a 3 semanas o más, en los días 1, 7 y 14, que se mantengan, ¿no? O que haya un incremento en los niveles de esta misma hormona en 3 medidas consecutivas, en un periodo de 2 semanas o más, ¿no? En los días 1, 7 y 14, y que estos niveles se mantengan por 6 meses o más, ¿no? Obviamente, pues sí, al momento de la aspiración y la evacuación de la mola, pues vemos que se trata de un coriocarcinoma, pues ya, ¿no? Y aquí vemos un algoritmo de un seguimiento en estos pacientes. Por ejemplo, un paciente con un embarazo molar, donde se lleva a cabo una evacuación y seguir inmediatamente de lo que son estudios de esta fracción beta, de manera, creo que ahorita lo menciono en las diapositivas posteriores, el seguimiento cómo es. Sin embargo, se le da seguimiento de estos niveles, y para hacer el criterio de la posmolar, o sea, de una neoplasia trofoblástica gestacional posmolar, pues se toman en cuenta estos criterios en la tabla 2, que estamos acá al lado. Y en cuanto a la sospecha, pues se tiene que hacer un tamizaje completo, ¿no? Aparte de esto, pues, se le hace un tamizaje completo por laboratorio imagen, pero principalmente la tomografía o una radiografía de tórax puede ser uno de los principales estudios de apoyo, y un ultrasonido pélvico o una resonancia magnética previa, si se tiene, ¿no? De encontrarse metástasis en pulmón, por ejemplo, nos tenemos que, o más bien adelantar, por así decirlo, y hacer una resonancia magnética de cerebro, que también es uno de los, o de cráneo, ¿no? Encéfalo, que es uno de los sitios donde se dan las metástasis, y pues tampoco descartar el abdomen, ¿no? Con una tomografía. Y menciona la literatura que una fase arterial es necesaria, ¿no? Si no encontrábamos metástasis a nivel pulmonar, pues no hay requerimiento necesario en estudios de imagen. En cuanto a la mola invasiva, pues esta va a tender a distorsionar las estructuras uterinas. Y como comentaba, por imagen a veces lo que vamos a ver pues es el borde entre el miometrio, la zona de unión, dependiendo si es una resonancia, y el tumor, pues van a ser indistintos. Y el coriocarcinoma puede ser la imagen idéntica a la mola identiforme. Aquí me equivoqué, es molar. Es que es un embarazo molar de un 50%, de un aborto hasta un 30%, y un embarazo normal hasta un 20% se puede encontrar. O sea, no necesariamente posterior a un embarazo molar. Y puede invadir los plexos venosos uterinos. Cabe mencionar que el coriocarcinoma, pues también va a invadir como tal los plexos y las estructuras adyacentes, y dando lugar a las metástasis previamente comentadas, ¿no? Incluso el pulmón, pero también puede invadir lo que es vagina, pelvis, hígado y cerebro, ¿no? Y esa es la literatura, ese es el orden, ¿no? Consultado de frecuencia. En cuanto a los tumores trofoblásticos del sitio placentario y el epiteloide, pues son tumores más raros,
y esta pues es el resultado de la transformación del trofoblasto intermedio que les comentaba. Puede estar lo que es, se puede ver por el espectro por imagen una imagen polipoidea que puede estar tanto en cavidad o, o que sea dependiente del miometrio. Y existen patrones a la aplicación de Doppler color, puede ser hipervascular o hipovascular, ¿no? La lesión, como ven, pues es muy inespecífico los hallazgos. Debido a la escasa cantidad que presentan estas lesiones de sincito trofoblasto, pues no va a producir tantos niveles de hormona gonadotropina económica humana. En el caso del tumor trofoblástico en sitio placentario, vemos que se presenta hasta un 0.2% y más frecuentemente en mujeres de la edad reproductiva. Posteriormente a estas situaciones, un embarazo normal, molar, o simplemente, bueno, como comentaba, no término de gestación, durante o al final, ¿no? Un sangrado transvaginal, en la clínica puede consistir en un sangrado simplemente transvaginal y 30% de las pacientes puede incluso al momento del diagnóstico ya tener metástasis. Los niveles de la hormona, como comentaba, no son tan elevados, pero el lactógeno placentario humano sí nos va a servir como pues un estudio por laboratorio que puede orientar en este caso el seguimiento de estas pacientes, ¿no? Porque en este caso sí se encuentra elevado. Y el epiteloide del tumor trofoblástico epiteloide, pues va a ser incluso aún más raro, ¿no? Van a estar en mujeres de edad fértil. Mencionaba que el pico puede ser hasta 18 años. Perdón. Puede ser hasta 18 años posterior a la última gestación. Y se puede presentar de manera intrauterina o extrauterina. Y eso ya pues es extremadamente raro. Y si se trata de un embarazo, un tumor trofoblástico epiteloide extrauterino, lo podemos encontrar ya sea de dependencia tubaria o de ligamento ancho principalmente. Y este sí va a presentar, quizá no tan elevados, pero sí niveles elevados de esta hormona, gonadotropina económica humana, más que el sitio placentario. Por imagen, pues son masas inespecíficas, ¿no? Tiene que descartar un embarazo, obviamente. Al momento de hacer la exploración, puede mostrar invasión a estructuras adyacentes y el Doppler color pueden tener varias características. Pueden presentar shunts anterovenosos, pueden ser lesiones altamente vasculares, o simplemente que el miometrio adyacente esté aumentado en su vascularidad, que en uno de los ejemplos es lo más común que encontré. Como comentaba, son también lesiones de alta velocidad y baja resistencia. Los índices de resistencia de la mola invasiva, por ejemplo, van de 0.28. El colocarcinoma va de 0.25 y de la mola parcial o completa de 0.55 y 0.56, ¿no? En la tomografía también va a ser muy inespecífico, sin embargo, sirve para estratificar y valorar la invasión a estructuras adyacentes o metástasis a distancias como pulmón o cerebro. Para el tumor primario es inespecífico, ¿no? Los hallazgos que vamos a ver es una masa hipodensa dentro del útero, el cual está aumentando el tamaño a expensas de la misma, ¿no? Y puede o no involucrar el miometrio. Y la resonancia magnética también comenta la literatura que para el tumor primario pues es muy inespecífica. Se trata de una masa poco definida dentro del miometrio y puede distorsionar o no la zona de unión, dependiendo del tipo histopatológico que se trate. Pues su comportamiento puede ser isointensa el miometrio en T1 e hiperintensa en T2, ¿no? Y bueno, en cuanto a la aplicación del medio de contraste, pues se habla también de un realce, una captación similar al miometrio. Entonces no hay como datos muy característicos de ese tipo de lesiones. Bueno, este es un ejemplo de la mola invasiva. Bueno, también comentar que pueden haber áreas hiperintensas en la resonancia magnética en T1 si hablamos de datos de hemorragia en ese momento, ¿no? Y áreas de necrosis también se pueden encontrar. Ahora, en cuanto a la mola invasiva, pues el dato característico importante es que va a irrumpir hacia el miometrio, ¿no? Y vemos en este ejemplo. Este es un ultrasonido en escala Grisis con un tensor convexo, dirigido hacia lo que es el útero, cuando se encuentra en AB. Y la cavidad endometrial se encuentra distendida y ocupada por una imagen heterogénea, mal definida, de predominio ecogénica, con áreas redondeadas quísticas en su interior, donde, bueno, esta es una, tengo el ejemplo con una aplicación Doppler color. Sin embargo, menciona la literatura que el miometrio en el muro anterior del útero se encontraba con una pérdida de interfaz con el mismo, y en la aplicación Doppler color vemos un aumento de la vascularidad del miometrio que lo rodea, ¿no? Lo característica de esto es que pierde como tal la interfase con ese miometrio. Y bueno, estas, como comentaba, pueden crecer de una mola latiforme. Este es otro ejemplo en una tomografía en corte axial, una magnificación de tomografía en corte axial
pelvis, en tejido, mentada para tejidos blandos, y con la aplicación del medio de contraste oral intravenoso, y podemos encontrar el útero aumentado de tamaño a expensas de una lesión que ocupa la cavidad endometrial y la distiende, y que, bueno, presenta algunas áreas que captan de manera pobre pues el medio de contraste, mayormente es hipodensa, ¿no? Sin embargo, hacia lo que es el aspecto lateral derecho, pues de esa cavidad se pierde como tal la interfase con el miometrio mismo, con la lesión. En el contexto de una paciente de 23 años con cuadro clínico de sangrado transvaginal, y pues al estudio este patológico se trataba de una mola invasiva, ¿no? Y vemos los siguientes ejemplos por resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética en un plano sagital. Esta está potenciada entre 2 de pelvis, donde podemos encontrar el útero que se encuentra en anteversión y está aumentado el tamaño a expensas de una lesión que está ocupando lo que es la cavidad endometrial y la distiende. Y vemos que el muro anterior del miometrio se encuentra engrosado y presenta una pérdida de la interfase y así como de la zona de unión en esta zona, y con la lesión, se pierde interfase con la lesión, pues en el contexto de una paciente con una mola invasiva. Y no olvidar también que pues la presencia de los quistes tecaloteínicos, este es otro estudio, una resonancia magnética en un plano axial, pondrá ante 2 donde vemos que hace topografía de ambos ovarios, se encuentran en múltiples lesiones hiperintensas, redondeadas, dentro de lo que es el parénquima del ovario, hacia la periferia principalmente, pero pues algunas de ellas también hacia el centro del mismo, en relación a quistes tecalotínicos, ¿no? En el contexto de la hiperestimulación que presentan estos pacientes. Hiperestimulación hormonal. El coreo, en cuanto al carcinoma gestacional, perdón, por imagen, pues vamos a ver, tener que es, bueno, más bien es un tumor agresivo y altamente vascular, ¿no? Derivado del epitelio crónico, como hemos visto en diapositivas pasadas. Este tumor, por imagen, pues también va a ser muy inespecífico los hallazgos. Al final de cuentas, el estudio patológico nos va a dar la pauta, ¿no? En este caso son 2 ejemplos de misma paciente en ultrasonido transabdominal en escala de grises con un transductor convexo. En este caso, escala de grises y aplicación de Doppler color, dirigida hacia topografía de útero, el cual se encuentra igual, aumentar el tamaño, expensas de una lesión que ocupa la cavidad endometrial, la cual es heterogénea, pero unicogénico. Y sus bordes, como vemos, en algunas partes están parcialmente definidos y incluso se puede inferir una pérdida de interfase con el miometrio circundante. A la aplicación Doppler color, esta lesión no presentaba tanta vascularidad dentro, sí presentaba pues vascular en sí, pero no tan importante. Sin embargo, lo que sí mencionaba es que existía un aumento de la vascularidad del miometrio circundante de esta lesión. Y posteriormente se confirma pues un coriocarcinoma gestacional de manera histopatológica, ¿no? Como vemos en los ejemplos de tomografía, tampoco es tan específico encontrar estos hallazgos que nos puedan orientar a un coriocarcinoma, una mola invasiva, etcétera, ¿no? Vemos que este es otro ejemplo, una tomografía en un corte axial de pelvis para tejidos blandos y admisión de medio de contraste intravenoso. Podemos encontrar que el útero se encuentra aumentado de tamaño. En este corte vemos la cavidad endometrial distendida, ocupada por una lesión irregular, márgenes parcialmente definidos, hipodensa, o más bien que no presenta importante realce de la aplicación o captación del medio de contraste, no así mencionaba el miometrio circundante. En algunas partes, en algunas porciones se pierde la interfase con el mismo, y vemos que también como hallazgo llamativo, pues hacia topografía de ambos anexos se observan lesiones quísticas. En este corte se observan nada más aparentemente una de cada una, sin embargo se trataban de quistes tecaloteínicos en ambos ovarios, ¿no? Y otro ejemplo de tomografía en un corte axial con ventana para tejidos blandos y aplicación de medio de contraste intravenoso hacia el hueco pélvico, donde podemos encontrar así también la cavidad, bueno, el útero aumenta de tamaño a expensas de una lesión que ocupa la cavidad uterina y la distiende, ¿no? Vemos que esta lesión es heterogénea con una captación mínima al medio de contraste y pierde como tal, los márgenes son poco definidos y pierde como tal la interfase con el miometrio circundante. Incluso podemos ver que en algunas zonas pierde también interfase con la pared posterior de la vejiga, en el contexto de un coriocarcinoma también. Este es otro ejemplo de ultrasonido cavitario dirigido hacia lo que es el útero, el cual se encuentra en anteversión. En cuanto a sus bordes, están definidos, sin embargo, la cavidad endometrial se encuentra ocupada por una masa, una lesión ecogénica,
mencionaba que en algunas partes de la misma se pierde interfase con el membrete en el muro posterior. En el contexto de una paciente que presentaba sangrado transvaginal 8 meses después de una resolución normal del embarazo. Dicha masa, pues, se estudia, se extrae, ¿no?, de manera quirúrgica y se estudia por patología, dando como resultado un tumor epiteloide, trofolástico epiteloide. Como vemos, la verdad es que no hay un dato que nos oriente como tal. Sin embargo, lo que comenta la literatura es que en estos tumores, específicamente en el epiteloide, puede existir un halo hipoecoico que pues rodea, así que valga la redundancia, a la lesión. En este caso, a la aplicación Doppler color, vemos que no presenta importante vascularidad la lesión, ¿no? Y estos son otros ejemplos de las mismas neoplasias. Vemos que aquí dos imágenes de resonancia magnética, la primera en T2 y la segunda en T1 con medio contraste y saturación grasa, donde pues llama la atención el útero en RB como tal, encontrándolo de bordes pues regulares. Sin embargo, en cuanto al membrete, vemos que es heterogéneo a expensas de una lesión localizada en el muro anterior, la cual es de morfología irregular, los bordes son parcialmente definidos, es hiperintensa al membrete adyacente y digamos que se proyecta hacia lo que es la cavidad uterina, perdiendo la interfaz y la zona de unión en este mismo segmento, ¿no? Vemos que a la aplicación del medio contraste en las secuencias previamente comentadas, esta lesión pues muestra un realce moderado, ¿no? No es tan hipercaptante del medio contraste. Bueno, en el contexto de esta paciente, pues se trataba de un tumor trofolástico del sitio placentario. Y esta fue posterior, igual a 9 meses después de un embarazo normal, de una resolución normal del embarazo. En cuanto a las metástasis a distancia, perdón, estas se van a encontrar hasta un 30% en el diagnóstico o cuando se llega al diagnóstico de las neoplasias trofoblásticas del embarazo, ¿no? Principalmente a pulmones, ¿no? En un 80%. Por eso el protocolo maneja una placa de tórax, una radiografía de tórax o una tomografía de tórax. Pero también podemos encontrar estructuras adyacentes involucradas como la vagina en un 30%, el hígado en un 10% y el cerebro en un 10%, ¿no? Vemos como un protocolo, pues como tal, el estudio, ¿no?, de tórax que comentábamos. Y si encontramos datos de actividad tumoral en pulmón, esto va a incrementar el riesgo de actividad tumoral en el sistema nervioso central y órganos abdominales. Por lo mismo es que una vez teniendo datos positivos de METs a este nivel, se tiene que descartar forzosamente en los niveles previamente comentados, ¿no? Y el espectro de las metástasis pulmonares, pues menciona la literatura, puede variar, ¿no? Desde encontrar una lesión única o un nódulo pulmonar solitario, por ejemplo, o múltiples lesiones nodulares, ¿no? Micronodulares. En este caso, vemos que este es un ejemplo de una radiografía de tórax antero-posterior donde encontramos en tejidos blandos, pues múltiples imágenes lineales radiopacas en relación a material de monitoreo médico, ¿no? Un electrodo y varios cables, ¿no?, de monitoreo. Sin embargo, llama la atención aquí lo que es el parénquima pulmonar. En ambos pulmones se encuentran un patrón retículo nodular difuso de manera bilateral, de predominio hacia las bases principalmente. Menciona la literatura que incluso se podrían encontrar estos patrones de micronodular o, como en el ejemplo siguiente, en esta es otra radiografía, en este caso es una radiografía posterior anterior de tórax, como un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Vemos en el ejemplo, en cuanto a tejidos blandos sin alteraciones, estructuras óseas tampoco presentaban alteraciones aparentes, mediastino normal, y la valoración en cuanto a los ángulos y los márgenes del corazón no presentaban ninguna alteración. Sin embargo, a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, digamos de manera en el pulmón izquierdo, localizado hacia lo que es el ápice, y de manera periférica encontramos una imagen opaca, redondeada y definida en relación a un nodo pulmonar solitario en el espectro de las metástasis pulmonares de las pacientes con neoplasias trofoblásticas, ¿no? Y la tomografía de tórax, pues también nos va a ayudar mucho a caracterizar estas lesiones. En el caso de ahorita vemos una tomografía de tórax en un corte axial, con ventana para pulmón, donde podemos encontrar ahí, sí, con ventana para pulmón y medio contraste, donde podemos encontrar que hacia las porciones superiores de ambos pulmones encontramos
de manera bilateral, pues imágenes hiperdensas, nodulares, principalmente distribuidas de manera periférica, ¿no? Vemos que tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho encontramos estas imágenes redondeadas, hiperdensas, parcialmente definidas con una zona de patrón en vidrio deslustrado, de alta atenuación en vidrio deslustrado, perdón, en relación pues a zonas de hemorragia peritumoral. En el contexto de una paciente pues, que presentaba o que presentó una neoplasia trofoblástica gestacional. Y vemos también que los hallazgos de metástasis a distancia a nivel del sistema nervioso, pues vamos a encontrar en este ejemplo. Son dos imágenes. La primera es una tomografía de cráneo en un corte axial y la segunda pues, es una resonancia magnética en un plano axial potencial T2. En el lado izquierdo vemos la tomografía. Es para en un corte axial con ventana para tejido cerebral y es una simple, ¿no? Es una fase simple, donde podemos encontrar que de localización interaxial y supratentorial podemos ver hacia topografía del lóbulo occipital izquierdo una imagen pues redondeada, definida, heterogénea, con algunas de predominio hipodenso, pero con un área periférica hiperdensa en relación, mencionada la literatura, áreas de sangrado. Y bueno, en lo que es la resonancia magnética de esta misma paciente, pues encontramos que, como comentaba, es un T2, ¿no? En un plano axial. De la misma localización, pues encontramos esa lesión que en este caso se ve heterogénea, de predominio hiperintenso, y presenta un halo oscuro, un halo hipointenso, que va a corresponder a restos de hemosiderina, ¿no? Y asimismo, pues en la localización en la sustancia blanca adyacente de esa lesión, vemos cómo se encuentra un aumento en la intensidad de señal en relación a edema peritumoral, ¿no? O perilesional. La siguiente es de la misma paciente, son dos secuencias más de resonancia en la misma paciente. Ese es un T1 en un corte axial, donde podemos encontrar pues la misma lesión de características heterogéneas, mencionaba con componentes de alta intensidad de señal en relación a áreas de hemorragia, y a la aplicación del medio de contraste en la misma secuencia T1, pues podemos ver cómo presenta un realce nodular irregular, predominantemente hacia la periferia de la lesión, pues en relación a metástasis a distancia en una paciente con coriocarcinoma. En cuanto a su clasificación, algunas de las literaturas no ahondan mucho como tal, sin embargo se basa tanto en factores de riesgo como pues en la localización del tumor, ¿no? Cómo lo encontramos a la hora de los hallazgos por imagen, ¿no? En el caso esta es la clasificación que nos otorga la FIGO, y en el número 1 podemos encontrar una enfermedad que está únicamente confinada al útero. Tipo 2, pues encontramos, o clase 2, podemos encontrar la enfermedad que está fuera del útero, pero que está limitada a lo que es estructuras genitales, anexos, vagina, ligamentos principalmente. Grado 3, pues cuando encontramos extensión en los pulmones, con o sin afección pues del área genital, del conducto genital. Y en grado 4, cualquier otro sitio de metástasis o cualquier otro sitio donde se encuentran estas lesiones o actividad tumoral, ¿no? Principalmente, y lo subdivide dependiendo de los factores de riesgo. Principalmente, los factores que comenta son los niveles de gonadotropina crónica humana mayores a 100.000 en 24 horas, y la detección, que esta sea detectada más de 6 meses después de la terminación del embarazo previo, ¿no? Son los dos principales factores de riesgo para subclasificar la lesión, pero principalmente son estas. En cuanto a la TNM, principalmente la T y la M nos hablan para clasificar esta lesión. Esta lesión, como vemos, ¿no? En las tablitas que coloqué a un lado, esta clasificación es más usada por el Comité Estadounidense de Conjunto sobre Cáncer, ¿no? Obviamente, y pues tiene sus similitudes y difiere a veces un poco con la de la FIGO, como hemos visto en patologías previas. En este caso, pues hablamos de TX y T0 cuando no puede ser evaluado o no hay evidencia de tumor primario. T1 que esté limitado al útero, y T2, enfermedad fuera del útero, pero limitadas a estructuras genitales, ¿no? Lo que correspondería, en este caso, pues a un grado 2 también acá. En este caso, las metástasis a distancia, habla de M0, M1 y M1B. En cuanto a M0, pues no hay una evidencia clínica de metástasis a distancia. M1 cuando encontramos actividad tumoral en pulmón, y M1B pues a cualquier otro sitio de los descritos previamente en la presentación. Y bueno, así era todo en la presentación.
Muy bien. Bien, Rincón, la verdad es que bastante completa tu clase. Gracias. A ver, R2. ¿Qué porcentaje o aproximadamente qué porcentaje de la mola completa podemos llegar a tener o a evolucionar un coriocarcinoma? A ver, Diana. Yo vi que en menos del 10% se puede presentar, menor al 10%. Así es, 5% aproximadamente, o sea, no es tan frecuente, ¿no? Ok. A ver, R1. A ver, Canales. Dime las características ecográficas del coriocarcinoma. ¿Cómo lo vamos a ver? Del coriocarcinoma no lo sé. A ver, Ivonne. La vamos a ver como una masa heterogénea de bordes irregulares. Bordes irregulares. A ver otra vez, ¿cómo? Sí, se ve como una imagen heterogénea. Okay. Una imagen heterogénea de bordes irregulares. Okay. ¿Qué más? Que pudiera presentar algunas imágenes hipoecoicas en su interior. Ok, ¿y esas imágenes hipoecoicas que te representan? Pudieran representar algunos quistes. ¿Cómo? ¿Quistes? Áreas quísticas o necrosis. ¿Qué más? Algo que, pues, indiferente o algo que es muy importante o que te va a orientar más hacia el diagnóstico de esto y no pensar en una mola. ¿Cómo, perdón? ¿Algún otro hallazgo que te haga pensar en que probablemente por imagen sea un coriocarcinoma y no una mola? Los niveles elevados de la gonadotropina crónica humana. Por imagen. Por imagen. Probablemente no hay ninguna parte fetal ninguna parte fetal, porque pues también mencionaban que la mola completa, que es normalmente donde se va a derivar el coriocarcinoma, que era muy raro, decía que también pudiera haber partes, bueno, un feto, que era muy raro pero que pudiera ocurrir. Entonces no sé si eso es lo que me está preguntando. A ver. Sainz. ¿Qué más? También en la vascularidad Doppler va a estar infiltrado el biometro, o más adyacente, los órganos adyacentes. Así es, o sea, lo más importante que tienes que valorar es que esa lesión heterogénea hipoicoica con áreas quísticas no tenga infiltración al miometrio. ¿Okay? Generalmente, pues, eso te va a hacer pensar más por imagen que sea un coriocarcinoma. ¿Ok? De todas maneras, como ustedes dicen, lo principal o nosotros podemos en su momento tener imágenes o el diagnóstico, ¿ok? Tanto para cualquier enfermedad trofoblástica de gestación, ¿ok? Son muy variables.
¿no? A veces pues no se van a presentar pues tan de libro, ¿no? Como lo que mencionó Rincón, el racimo de uvas, qué es lo que esperas encontrar, ¿ok? Sino que a veces solamente es una masa heterogénea que R2, a ver, Jay, ¿con Sí. qué diagnóstico diferencial podrías hacer la diferencia de enfermedad trofoblástica o enfermedad molar, ¿no? Alguna enfermedad molar, ¿con qué diagnóstico diferencial? De localización principalmente, ¿dónde vas a encontrar en un embarazo? ¿Dónde vas a encontrar la mola? Un embarazo. ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿en qué parte de todo lo que vas a ver en una valoración en un ultrasonido obstétrico? Y te llegan con el diagnóstico de mola, ¿ok? ¿Dónde vas a buscar intencionadamente los hallazgos que esperas encontrar de una mola? O sea, fuera de la cavidad, o sea, ¿se refiere a fuera de la cavidad pélvica o? O sea, ¿Usted se refiere a los hallazgos por ultrasonido? sí, O, claro. o fuera de la cavidad. No, a los hallazgos por ultrasonido. No sé. Aparte del miometrio, o sea, de la invasión al miometrio, Sí, no sé, sí, fuera. pero en todo el miometrio lo vas a encontrar. A ver, ¿El fondo? a ver, Diana. ¿El miometrio posterior? En la zona de unión. En la zona de unión. ¿La zona de unión de qué? O sea, en la zona de unión del miometrio es donde se van a ver principalmente los cambios. No se van a ver en el tercio medio del miometrio, por así decirlo. A ver, Rincón, ¿dónde? ¿De dónde se origina? O sea, ¿de dónde se origina? Sí. Vaya, pues. Del trofoblasto. Entonces Ajá, ¿y podemos dónde estar hay hablando trofoblasto? ¿Hay trofoblasto en todo el miometrio, en todo el útero? No, en el complejo retroplacentario. Claro, ahí es donde lo van a buscar. ¿Me explico? Pues ahí es donde le van a poner más atención a la valoración de una mola o de cualquier enfermedad trofoblástica gestacional. O sea, no van a ir a buscar en todo el miometrio, van a andar explorando todo el miometrio y le van a andar poniendo Doppler a todo el miometrio. No sé si me explico. ¿Ok? O sea, se van a enfocar más, ¿por qué? Porque su etiología, su histología y su origen viene ¿de dónde? De la región retroplacentaria, ¿no? Del trofoblasto, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a enfocar. Entendiendo eso, a ver, R3 por un da. Entonces, ¿con quién o con qué patologías harían un diagnóstico diferencial de una enfermedad trofoblástica gestacional? Pues podrían ser patologías que afecten la anatomía normal de de la zona de la placenta, no sé, alguna lesión tumoral de otro tipo o ¿Como cuál? O algo hasta cierto punto frecuente que puede encontrarse. De hecho, es uno de los, pues, de los principales o el principal diagnóstico diferencial. pues en cuanto al laboratorio y eso, el embarazo Por gemelar. imagen.
A ver, Mabiel. Otra vez la pregunta, perdón. En una mola, sobre Ajá. todo en una mola completa. Ok. ¿Ok? En donde pues no vas a ver partes fetales ni nada. ¿Con qué diagnóstico diferencial vas a hacer? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una mola completa? Vaya. Pues el primero de, independientemente sea completa o no, es la parte contraria. O sea, si es completa, va a ser la parte incompleta, la mola incompleta. Ese es el primero. Ok, sí, primero de tratar de identificar si es una u otra. Ok, bueno, eso sí, pero en cualquier caso, o sea, para hacerlo más redondo, enfermedad trofoblástica gestacional. Pues con el coriocarcinoma. Pero entra dentro de la enfermedad trofoblástica gestacional. Mm. A ver, Arturo. ¿Me escucha? Sí. La diferencia por imagen, ¿no? Sí. Pues un hallazgo muy común sería, por ejemplo, la retención de restos placentarios. O sea, la imagen. O sea, que se vea el útero heterogéneo, aumentado de tamaño, vascularizado. Que es en el contexto de que clínicamente pues ya haya tenido un aborto, ¿no? Ajá. Ok. Pero si no ha tenido y nada más te lo mandan por que tiene vómito, cefalea y una gonadotropina coriónica elevada. Pues una, pues un embarazo fallido, ¿no? A ver, Itzá. Pues si solo llega con estos hallazgos, es un embarazo temprano, hasta lo contrario. Sin embargo, usted está comentando que sean hallazgos por imagen. Claro. Para una sospecha de mola completa o incompleta. Solo con elevación, embarazo de origen desconocido. No. A ver, algo patológico dentro del embarazo. También. Ok. No podría ser, por ejemplo, un hematoma retroplacentario. Pero es que Pero el hematoma no te daría vascularidad en la parte del miometrio. Entonces, tendrías bien definido la interfase con el miometrio, no habría pérdida. Pues sí, o sea, pero verían el desplazamiento, obviamente. Como dicen, no tendría vascularidad, pero en escala de grises se podría asimilar mucho. Ah, claro. ¿Ok? Y otra de los casos que son, como había dicho Borunda, cualquier otra malformación placentaria, como cualquier displasia mesenquimatosa de la placenta, porque eso sí te va a dar flujo. ¿Ok? Entonces, no solamente pensar directamente en mola, obviamente, las guías dicen, ¿no? Todo hallazgo por imagen se tiene que correlacionar con la gonadotropina coriónica. Si su gonadotropina no está elevada, pues pueden pensar en los otros diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Okay. ¿Alguien más de mis compañeros que quiera comentar algo? Hola, ¿cómo están? Pues el embarazo ectópico es frecuente en el hospital. Basta la experiencia de los R3, de los R2. Y aquí lo importante de los R1 es que empiecen a correlacionar toda la clínica que van a mandar supuestamente los ginecólogos hasta que lleguen con nosotros, ¿no? Una paciente, edad joven, con ya sabemos todos el típico ejemplo, ¿no? Dolor en fosa ilíaca derecha, 18 años, piensa en apendicitis y realmente puede ser un ectópico. O simplemente llega a la misma manifestaciones clínicas, dolor en fosa ilíaca derecha y ven líquido libre. Siempre que vean abundante líquido libre, es lo primero un ectópico roto.
más allá de pensar que el proceso pendicular ya se complicó, es un ectópico roto, ¿no? Ahora, no sé si quedó claro lo que era el embarazo heterotópico. No sé quién me quiere explicar, cualquiera de los R1. Entendí por embarazo heterotópico cuando hay un embarazo en la cavidad uterina y aparte hay un embarazo fuera de esta, no sé, puede ser en la tuba, por ejemplo. Entonces, pues sí me quedó duda del tema, porque mencionó que como hallazgo en un embarazo tubárico, también puede haber presencia dentro de la cavidad uterina de un pseudosaco. Entonces, si la cavidad uterina está ocupada por ese pseudosaco, pero también vemos en la trompa algún hallazgo de los que mencionó que son compatibles con un embarazo ectópico, ¿cómo se distinguiría de un heterotópico con un embarazo intrauterino y uno tubárico? Tiene que saberla así como lo mencionaste. Un embarazo heterotópico es un embarazo ectópico, ya sea que se dé en el ovario, en la tuba o cualquier otra parte fuera de la cavidad uterina, y pues un embarazo uterino. O sea, esa es la definición. Puedes encontrar algunos hallazgos que como de gestación temprana dentro de la cavidad endometrial, pero ya ves desarrollado todo un embarazo. Cuando tú ves esos dos hallazgos, es un heterotópico. Sí, es simple. Si tú ves un embarazo en el ovario, en los anexos, es un embarazo ectópico y ya le das el apellido que es la localización, ¿no? No sé si quedó claro así a grandes rasgos eso. Sí, solo pues me confundí cuando el doctor Rincón dijo que podía estar presente un pseudosaco también. Ese pseudosaco es, digamos, como que, o sea, hay ciertos hallazgos que puedes encontrar, ¿no? Pero no es lo habitual. O sea, digamos que por frecuencia tú ves un saco gestacional en el útero y un saco gestacional en el ovario, es un heterotópico. Ah, ok. Sí, sí. A ver, Jessy, Sí. una pregunta para ti. ¿A las cuántas semanas de gestación aparece el pseudosaco gestacional? Entre la semana 4.5 y 5.5. Muy bien. Normalmente una paciente te va a llegar a ultrasonido con sospecha de embarazo ectópico a las cuántas semanas? A las 8. Ok. Entonces a las 8 en teoría ya tienes que ver un saco gestacional dentro de la cavidad endometrial. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Un embarazo ectópico de 4 semanas, ¿tú crees que lo vas a alcanzar a ver? Si no lo ves ni en el endometrio. No. Ahí está. Entonces, ahí está tu respuesta. ¿Vale? Puede aparecer como un hallazgo porque está sucediendo un embarazo. ¿Me explico? ¿Ok? Sí. Entonces, es un poco probable que te aparezca. O sea, si te aparece una lesión quística dentro del endometrio y ves lo otro allá, en el ovario, en la trompa o en cualquier otro de los sitios que dijo Rincón en donde se puede llegar a presentar el ectópico, bueno, ver cuántas semanas tiene de amenorrea, a ver cuántas semanas, o sea, ¿sí me explico? Sí. ¿Ok? Para que lo puedas correlacionar y puedas determinar qué es más. Obviamente, si ya tiene 8 semanas de gestación, ¿tú crees que va a seguir siendo un pseudosaco gestacional? No. Ahí está. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Nada más, no sé si alguien más tenga que decir algo. Buenas tardes, doctores. Muy bonita clase, doctor Rincón, muy bonita clase. Recordemos que todas estas clases nos sirven de retroalimentación, siempre nos ayudan para recordar otros temas muy aparte de los que ya hemos visto. Hay una imagen, doctor, que puso usted de una METS a nivel cerebral. ¿La puedes poner, por favor? Bueno. Exactamente, esa imagen en la tomografía, como podemos ver, es una lesión que tiene una característica muy específica.
que tal vez se va a salir un poquito del contexto lo que les voy a preguntar, pero sirve de retroalimentación, específicamente para los R3 y R2. ¿Cómo es ese tipo de lesión R2? ¿Cuál es su característica de esta lesión? Con una sola palabra. Que es heterogénea. No, tiene una característica específica esa lesión. ¿Otro R2? ¿Es intraxial? No, dejémoslo intraxial, supratentorial. Tiene una característica esa lesión muy específica y que la flecha está siendo muy Sí, el edema. objetiva. Tiene un componente hemorrágico. Ya. El componente hemorrágico. ¿Qué tipo de Sí. lesión es? Ya sé que tiene un componente hemorrágico periférico. ¿Qué signo es? ¿Cómo se le llama a ese tipo de lesiones? Hipervascularizadas. Muy bien, doctor, pero aparte, es una lesión en anillo. Lesiones anulares. ¿Por qué va la pregunta? Porque si nosotros tenemos el antecedente de que bueno, más bien, no contamos con el antecedente de que la paciente tuvo un coriocarcinoma, le quitaron la matriz, shalala, y les llega a ustedes esta paciente con esta lesión, después de varios años, tienen que empezar a trabajar su cheto, tienen que empezar a preguntar qué tipo de lesiones y qué tipo de diferenciales son los que me dan este tipo de lesión. Eso es mi pregunta. R3, ¿cómo se llama la mnemotecnia que utilizamos para las lesiones en anillo a nivel supratentorial? Magical, doctor. Magical. Ok. ¿Quién me dice cuáles son esas 7 características o 7 diferenciales? Rápido, no lo busquen, rápido. Metástasis, linfoma, absceso, contusión, isquemia o infarto. Y ya no supe cuál me faltó. Muy bien. Falta la A. ¿La A de qué es? Hay otra L. De absceso. Bueno, aparte. Las enfermedades. Recuerden que hay 2 maneras de abordar. Está el famoso Magical Doctor y aparte el doctor Magical. O sea, cualquiera de los dos pueden ocupar. Simplemente Sí, supone que la otra está en inglés, ¿no? Es lo de VIH y todas esas cosas. Ándale, exactamente. Se le agrega lo que es el SIDA y el linfoma. ¿Sale? Entonces, eso es lo que quiera nada más que tuvieran en cuenta, que las clases son un poco para retroalimentación y más importante por lo que les comento, si la paciente les llega sin ningún antecedente y ustedes no saben que esta paciente tuvo un cáncer, un coriocarcinoma, etcétera, y ven esa lesión, pues tienen que empezar a saber, no, pues, ¿por qué esta lesión es así? Tengo estos 7 diferenciales. Punto, se acabó. ¿Sale? Entonces, era mi único punto de vista que quería que tuvieran en cuenta. Y para los R1, pues vayan apuntando ahí en sus libretas, esa mnemotecnia que acaba de decir los doctores R3, para que lo tengan presente y cuando se les pregunte, pues ya sepan. Sí. Eso es todo mi aporte. Gracias. ¿Alguien más? De los R3. Yo solamente para complementar un poquito acerca de lo que comentó García, hay que recordar que las características ecográficas de un pseudosaco están son específicas, y las de un saco gestacional, pues ya las conocemos, ya las hemos visto en las clases. Cuando nosotros vemos una lesión con una que es como un tipo quiste, un pseudosaco, estas lesiones por lo general tienen una forma ovalada en comparación con el saco gestacional temprano, que sería redondo. La localización del pseudosaco por lo general es central, y como sabemos, la localización del embarazo del saco gestacional temprano está excéntrico, está a un lado de la cavidad endometrial colapsada. Los márgenes van a estar mal definidos en el pseudosaco, y en el saco gestacional están bien definidos. Vamos a tener reacción decidual en el saco gestacional y evidentemente no va a haber reacción decidual en el pseudosaco. Los hallazgos que ya conocemos, el signo de intradecidual y el del doble saco, pues van a estar en el saco gestacional, y estos signos es imposible que los veamos en una imagen de pseudosaco. Asociado a todos los demás antecedentes, relacionando el tiempo y todo lo demás, las características morfológicas de un saco gestacional son muy específicas y muy diferentes a un pseudosaco.
Así que sin conocer nada más, viendo la pura imagen, nosotros nos podríamos ir más hacia una posibilidad diagnóstica sin conocer la temporalidad o lo que sea. Aunque evidentemente nosotros ya sabemos que un embarazo menor de 5 semanas no lo vamos a poder observar por vía, por vía de ultrasonido. Nada más quería comentar eso con respecto a la imagen del pseudosaco para complementar. Gracias, doctor. ¿Alguien más de los R3? Arturo, Mariel, Itzá. Sí, nada más. Aquí se refería Rincón con lo de la reacción trofoblástica vascularizada. ¿Alguien entendió eso? R2 o R1, cualquiera. Por ahí puso en su lista de hallazgos, de hecho lo describió, pero no, o sea, no lo dijo así como tal en la descripción, ¿no? De sus imágenes. ¿Nadie? Pues se supone que la reacción trofoblástica es lo que estás viendo alrededor del anillo de fuego y aparte buscas intencionadamente la vascularidad igual a si está en el saco, ¿no? Sospechando que está en el saco, intencionadamente vas a poner el Doppler para ver si hay vascularidad de ese tejido que está proliferando. También otra cosa que no comentó, no sé si alguien sabe de el movimiento bimanual que haces si ves una lesión que está a nivel del anexo. O sea, ¿qué piensas que está a nivel del anexo? ¿Alguien sabe para qué sirve? Refería que era aplicar en el ultrasonido transvaginal presión hacia la lesión y ver si se mueve junto con el anexo o se separa para poder darle la diferencia. ¿Y eso por qué te serviría? O sea, en el contexto de qué lesión anexial. O sea, estás viendo algo allá, pero si específicamente... es un quiste propio del anexo o si es el embarazo que se encuentra por Sí, o sea, un quiste, sí, vaya, pero o sea, ese quiste tiene una característica, ya lo dijo igual él, o sea, es el con el que te diferencias principalmente de un embarazo el ectópico. cuerpo lúteo. Exactamente. Entonces, si tú ves que depende del anexo y no tiene otro hallazgo más que esa imagen anecoica ahí adentro, su anillo de fuego, haces una exploración bimanual gentil en el ovario, obviamente pues le va a doler, ¿no? Pero pues tratar de hacer lo más sutil posible para ver si se separa. Si se separa, es una lesión que está a nivel, o sea, paraovárico y eso ya es, o sea, muy, muy probablemente sea un embarazo ectópico, ¿no? En el contexto adecuado. Si tiene la morfología de un quiste de cuerpo lúteo, vaya, ¿sí me explico? Y si depende del ovario, pues no tenemos una prueba positiva o está todavía en hallazgo, pues bueno, podríamos pensar la otra posibilidad. También hay que delimitar bien los bordes del útero. En el contexto de que hay líquido, siempre buscar bien los bordes del útero porque a veces puede haber un hematoma que sea muy ecogénico o el sangrado puede llegar a ser tan ecogénico que no se puede delimitar bien el útero. Entonces también dicen que al momento de explorarlo tienes que verlo desde el cérvix hasta el fondo y poder delimitar bien si hay intencionadamente una búsqueda de un coágulo centinela, ¿no? Que sería el que está sangrando en ese momento. Las características del líquido nunca se les olvide poner que se vea anecoico o que tiene ecos o que se ve completamente ecogénico a nivel de tal lado, ¿no? Porque eso les da más sensibilidad de que sea un sangrado. O sea, no estoy diciendo que el líquido libre anecoico no sea sangrado, pero pues tú por ultrasonido, si lo ves con ecos, tú sabes que es más probable que sea un hemoperitoneo lo que estás viendo y así lo describes, ¿sí? O sea, si ves líquido anecoico, tal vez lo puedes dejar como un líquido libre, ¿no? En cavidad pélvica. Pero si ya lo ves con ecos, pues ya puedes sugerir que puede ser un hemoperitoneo, ¿sí? Entonces también no se les olvide eso. Y también lo del coriocarcinoma, nada más la única fase que se necesita realmente para poder distinguirlo, si ya se confirmó que tiene la paciente un diagnóstico de este tipo, pues solamente hacerle una fase arterial, ¿no? Porque como dijo el doctor Pérez, esas lesiones en los órganos que afectan, que ya es hígado, vasos, riñones,
el cerebro y los pulmones van a realzar en fase arterial, ¿sí? Y van a tener básicamente el mismo comportamiento hemorrágico y pues van a ser ahí un desastre, ¿no? Por la hipervascularidad que tiene. Y pues nada más. R2. No, doctor. Nada. En R1. Muy bien. Rincón, porfa, apaga lo de grabar para que dé unos anuncios y no se graben, ¿no? Sí, voy.